Con gran alegría, mis hermanos, en este día hermoso que el Señor nos regala de su fiesta de la transfiguración, pues no quería pasar este día para reflexionar el Evangelio de hoy, ya que esta fiesta hermosísima y muy significativa dentro de la iglesia, aunque quizás no es el centro de todas las fiestas de la historia de la salvación, ni es la más importante, pero sí tiene un gran significado, sí tiene gran importancia y merece ser reflexionada y meditada con atención. Mis hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9, pues se describe esta hermosa y gran escena en la que Jesús llama a Pedro, Juan y Santiago hacia el monte y allí se transfigura. Dice que su rostro pues era más claro que el sol, que la luz del sol, que sus vestiduras eran más blancas que la luz. Mis hermanos, este acontecimiento en el que también aparece junto a Jesús Elías y Moisés, pues son como un resumen de lo que era el pasado, el presente en ese momento y el futuro de la historia de la salvación, de ese paso y de ese caminar de Dios junto a los hombres, guiándolos, iluminándolos, fortaleciéndolos y haciéndolo caminar y llegar hasta Él. ¿Por qué es un resumen? Primero, vemos a Moisés y a Elías que representan el resumen completo del Antiguo Testamento, del anuncio del Mesías, de ese contacto de Dios con los hombres. Allí ellos presentes estaban simbolizando y estaban representando lo que hasta ahora Dios había realizado, había anunciado, había profetizado a través de todos los hombres y mujeres escogidos por Dios para conducir su pueblo, para llevar un mensaje a su pueblo, para estar presente con ellos. Y allí Jesús se mostraba como el Dios vivo, con todo su esplendor y su resplandor de Hijo de Dios, con la luz que transmite a los hombres para su salvación, para su transformación. Y en Pedro, Juan y Santiago se representaba entonces el futuro del nuevo proyecto de Dios, que era la iglesia, para continuar ese contacto con el hombre, conduciéndolo hacia la salvación, hacia el reino de Dios. ¿Y por qué representan Moisés y Elías el proyecto de Dios del Antiguo Testamento? Porque ellos son los ejemplos de entrega a Dios y de ejemplos de comunicación entre Dios y los hombres, conducto, vía para llevar el mensaje de Dios, para llevar el mensaje profético, y son los modelos de ese contacto entre Dios y el hombre durante toda la etapa del Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo. En cambio, Pedro, Juan y Santiago son los tres más importantes dentro del grupo de los 12 que harían posible que el nuevo proyecto de Dios, la nueva alianza de Dios con el hombre a través de Cristo Jesús se proyectara, se pudiera comunicar y se pudiera expandir a todo el mundo. Ellos serían los que asumirían con más énfasis, con más responsabilidad, con más ímpetus dentro del grupo de los 12 este gran proyecto. Por eso allí ellos estaban representando el futuro de la historia salvífica de Dios hacia el hombre. Es decir, esa etapa donde la iglesia continuaría realizando todo lo que en un momento realizaron los profetas en el Antiguo Testamento. En Cristo Jesús, entonces, estos representarían pues esa nueva etapa de la nueva alianza. Por eso la importancia de que, así como resplandecían Moisés y Elías,
a través del resplandor de la luz de Cristo, que después se confirmaría con la resurrección, también Pedro, Juan y Santiago tenían que resplandecer. Tenían que resplandecer con la luz divina, con la luz de Dios, con la luz del Cristo resucitado, para llevar con esa luz, con ese resplandor a todo el mundo la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de nosotros. Hermanos, tú y yo también necesitamos esa presencia. Tú y yo necesitamos esa luz. Y ahora el Señor nos invita todos los días a ese encuentro con la luz, a ese encuentro con el resplandor, a ese encuentro con la divinidad, cuando nos invita a ponernos alrededor del altar junto al sacerdote en la Eucaristía. Allí se nos transforma el Señor. Y no solo se nos transforma para llenarnos de luz, sino para alimentarnos y fortalecernos con su presencia, con su pan, con su cuerpo y con su sangre. Y eso es muy necesario para que se continúe realizando el plan de Dios en medio de los hombres, el plan de Dios en tu vida y en mi vida, en la vida de los demás. Si no nos llenamos de la luz de Dios, si no nos dejamos iluminar por el Dios vivo, jamás podremos ser luz para los demás. Por eso necesitamos cada día ir a esa invitación que el Señor nos hace también a nosotros, como se la hizo a Pedro, Juan y Santiago, de subir al monte con Él y allí transfigurado iluminarlos. Qué bien se siente, decía Pedro. ¿Por qué no hacemos 3 chozas? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Hermanos, necesitamos hacer 3 chozas también en ese monte que cada día podemos dejarnos iluminar por el Señor y donde nos sentimos también. Y que ese encuentro con el Señor cada día en la Eucaristía, y cuando sea posible para cada uno de nosotros, que nosotros seamos capaces de sentir el resplandor de la divinidad, anticiparnos y sentir el reino de los cielos entre nosotros y allí fortalecernos, porque esa es precisamente la Eucaristía, el encuentro con el Dios vivo, que no solamente transformado se nos presenta a nosotros, sino que se nos ofrece como luz, como alimento, como vida. Y allí podemos entonces salir con el gozo y la alegría que tenían Pedro, Juan y Santiago en el monte de Tabor al participar de esa emoción de vivir de una manera anticipada lo que se siente en el reino de los cielos. Porque eso fue lo que sintieron estos 3 apóstoles de una manera anticipada, lo que se siente en el cielo. Por eso dijeron, qué bien se siente aquí. Hermanos, tú y yo queremos sentirnos bien. Y sentirse bien no es no sentir dolor o sufrimiento. Sentirse bien es sentirse iluminado, acompañado por el Cristo vivo, el Cristo resucitado. Y tenemos la oportunidad, porque el Señor sigue invitándonos, como a los apóstoles, a ir a ese encuentro, donde Él ahora no se transfigura por un momento, sino que está para siempre, para toda la eternidad, transfigurado, porque es el Cristo resucitado que nos da vida, que nos da luz, que nos da salvación. Que esa fuerza del Cristo resucitado nos haga resplandecer también a nosotros y podamos proyectar esa luz y estar siempre y vivir siempre la alegría y el gozo del bienestar que se siente estar en su presencia y vivir anticipadamente la gloria de Dios. Mis hermanos, bendiciones y nos vemos mañana en otra reflexión del día.